Les saluda Antonio Segovia. Hoy es 1 de octubre del 2024, un día muy memorable para nuestro país. Ayer terminó el sexenio del licenciado López Obrador, hoy inicia el de la doctora Claudia Sheinbaum. Algo interesante, quiero hacer este video, muy posible no lo publique pronto o nunca lo publique, sino lo voy a grabar para mí, dependiendo cómo se den las circunstancias también. Pero bueno, vamos a empezar. Esto ya lo determinaremos cómo va saliendo. Ha sido meses, años de poder seguir la administración de Liceo López Obrador. Mucho antes que tome protesta, fui partícipe también cuando se le apoyaba para poder tener sus mítines y hacer otras cosas. Quiero hacer un par de minutos, una reflexión y recordando la importancia que tiene el Estado en nuestra economía, en nuestro país, el Estado como garante de los derechos humanos, de los derechos de la sociedad, del crecimiento económico, como marca la Constitución, es parte fundamental. El Estado pone orden, el Estado pone el escenario, pone las reglas, pone todo lo que se necesita para poder construir una nación fuerte y sólida. El Estado también tiene la responsabilidad de que el crecimiento económico se pueda dar. El Estado está conformado por el gobierno, por los tres poderes, el ejecutivo, el judicial y el federal. Cada uno juega un papel fundamental. Uno ejerce el poder, o sea, el poder ejecutivo, vale la redundancia, es el que lleva los planes en acción, de todo lo que el presupuesto, los programas sociales, económicos, políticos, internacionales. El poder judicial es el que sanciona, el que ve que se cumpla la ley, que se castigue, y el poder legislativo es el que hace las leyes, el que reforma para que pueda darse una nación fuerte y sólida. Estos tres poderes deben ir a la par. Nos olvidamos mucho lo importante que es la coordinación entre ellas. Cuando se asume el poder tanto en el ejecutivo o judicial o legislativo, eh, he percibido y he observado que se lleva el color partidario. Recuerden, recordemos que los partidos también es una forma de organizar nuestra política, es una forma de poder dar a conocer nuestra ideología, dar a conocer la visión que uno quiere guiar. Pero cuando llegamos al poder, en cualquiera de sus niveles o en cualquiera de sus divisiones de poder, esos partidos, esos colores se deben olvidar, sino que debemos luchar por el bien de la nación. Sin embargo, me da tristeza, primera observación, primera reflexión, que nuestra política es en cierto modo un poco pobre en la mayoría de los casos. Se van con esa ideología de pasión, con esa ideología de, no quiero decir una palabra que toque sentimientos a aquellos que eh, van en ese ritmo, pero llega un punto de idolatría, un punto donde se amarran con un caudillo cuando se deben amarrar por la ideología y la visión. Tristemente, también podemos decir que la política mexicana, en mi opinión y en la opinión de analistas, ha retrocedido muchos años atrás. Tal vez un indicador es de que tener el poder absoluto en el Congreso de la Unión, en el poder legislativo, es un indicador no muy bueno, donde en los años 30 años atrás lo dominaba un partido, ahorita lo domina otro partido. Dicho de paso, este partido que se ha conformado y que tiene mayoría, su ADN prácticamente es un ADN de políticos que han estado como el Partido de Revolución Institucional, como el PAN, han salido de allá. Incluso el que lo fundó fue priista, aspiró a cargos políticos en el PRI, dirigió el PRI en ciertos niveles y también aspiró por el PRI algunos cargos públicos. En este contexto de la política, no debemos olvidar que el arte de hacer política es poder en hacer el bien, es servir, es ser un servidor público y tener la habilidad de liderazgo, la habilidad de conocimiento, la habilidad de negociación para poder llevar la ventaja. Otra reflexión, tal vez los políticos del hoy y tal vez dando una opinión a los que critican al populismo. ¿Qué es un populismo? Es como tratar de ponernos al nivel del pueblo. Sí, tenemos que ser humanistas, tenemos que ponernos al lado del pueblo, pero no debemos olvidar lo importante, que si nosotros somos los líderes que hemos sido escogidos porque tenemos habilidades, atributos, desempeños mayores que tenemos que cumplir.
que destacamos y tenemos que sacar adelante a nuestro pueblo. No tratar de una forma populista de poder hacer engañar a la gente con acciones que no se dan propiamente. En resumen, la administración del presidente que salió, en mi opinión, digo, por eso no lo quiero publicar ahorita, que es muy sensible, en mi opinión, y que le dio el clavo a uno de los analistas políticos en una de las emisoras de radio, fue un presidente de home office. Y él lo decía, el presidente, es un presidente que desde Palacio Nacional, conferencia matutina, 2, 3 horas, más de 1,400 conferencias matutinas. Si sacamos esas 1,400 horas en promedio 3 horas todos los días, ¿cuánto se dedicó a poder expresar su opinión? También quiero decir que es cierto y no hay que molestarnos, algo que yo observo, en mi opinión, y que apoyo como una opinión válida, que el presidente dividió a la nación. eh, Transmitía sus mensajes en gran parte, para no decir que en toda la parte, esa división de odio hacia las personas que hicieron. Y muchos de sus mensajes y muchas de las cosas de justificación de lo que no podía resolver era la culpa de la anterior administración. Esa es una gran verdad. Una gran verdad de que la administración anterior hicieron cosas que no fueron congruentes con lo que ellos prometieron hacer por la nación. Pero también, cuando uno asume la responsabilidad y está consciente que tiene que resolver esos problemas. No se nos paga como servidores públicos para poder buscar justificaciones de las cosas que no podemos hacer, sino que dedicarnos. Si ustedes observan, la mayoría de las mañaneras siempre se la pasó diciendo o justificando el por qué no se daban las cosas, el por qué no se cumplía, echando culpas. Eso dividió a la nación. Quiero empatar con la toma de protesta, no quiero juzgar su administración de la doctora, hay que darle el voto de confianza, hay que apoyarla, hay que impulsarla, hay que, incluso los que somos cristianos, orar por ella. Pero algo que me preocupó y me llamó mucho la atención es que en su discurso de toma de protesta citó las cosas malas que hizo los gobiernos anteriores, como puntualizando el odio o las cosas que no deberíamos olvidar. Por una parte, si lo tomamos en el lado positivo, está bien, pero no podemos marcar o delimitar lo que uno eh, quiera anticiparse para poder justificar nuestras acciones. No, cuando uno gobierna de una manera ecuánime, sin rencor, sin malicia, con un verdadero amor hacia la nación. ¿Y eso cómo se demuestra? Acciones directas, concretas, no buscando culpables. El que busca culpables, el que enjuicia, es el Poder Judicial. El que, el que realmente cuestiona si hizo mal o no, es el Poder Judicial. El Ejecutivo debe ir de manera directa hacia las acciones que resuelvan problemas. Un gerente de una empresa, un servidor público, debe procurar dar respuestas y soluciones a los problemas por los cuales tiene el país hoy. Por eso fueron electos. Saben antemano cómo está el país y tiene que asumirlo. Entonces, el líder tiene que armar todas las fuerzas, involucrarlos todos para poder resolver el problema. Solo no va a poder también. Algo que no quiero pasar por alto también en este video con respecto a la administración pública, en uno de los videos decía que una gran mentira se puede guardar entre dos verdades. Una gran verdad que quiero enfatizar, es cierto, una gran verdad que las anteriores administraciones hubieron acciones muy perjudiciales para el país, hubieron corrupción, hubieron eh, fraudes millonarios. Eso es una gran verdad, que el gobierno capitalizó para poder brincar a una segunda verdad. O sea, la verdad aquí puede como una gran mentira y otra gran verdad. Otra gran verdad que hizo y que también es algo prudente son todos los programas sociales que hizo. Y cierto, fue una verdad de que primero los pobres, todos los programas sociales ayudan mucho a los pobres. Mucho a los pobres de las cosas que para poder impulsarlos. Necesitamos darles para que puedan salir, es cierto, tienen que comer, tenemos que ayudar,
a que la gente salga de ese círculo vicioso. Pero ¿dónde pudiera estar la gran mentira? Es algo que tenemos que reflexionar y observar lo que está pasando. Una gran mentira, o una de las grandes mentiras como hipótesis, que es una hipótesis, algo que se puede comprobar, es cierto. Y creo que aquí tenemos que ser objetivos. La seguridad pública es algo que está pegando fuerte. La educación ha retrocedido mucho. El crecimiento económico, sí ha habido crecimiento económico, pero impulsado por el lado de la demanda agregada. ¿Cuáles son las variables de esta demanda agregada? Que es el consumo, porque hay programas sociales que inyectan dinero y que hacen que la economía se mueva. También la inversión pública también hace que mueva la demanda agregada y que de una u otra forma crezca. Pero lo mejor es ir por el lado de la oferta, que crezca, que se invierta en tecnología, que las familias puedan ahorrar e invertir. Por el lado de la oferta, lo que ofrecemos en nuestros servicios, eso tiene que mejorar, no por el lado de la demanda agregada, sino por el lado de la oferta agregada. Es la mejor forma de poder crecer de manera sostenible. Hay preocupaciones, sí. Entre lo económico, quiero resaltar este punto. Por el lado de la demanda, hemos incentivado el crecimiento por el consumo de las familias que se le ha dado programas sociales, por el lado de las inversiones públicas que han sido millonarias, pero hay una gran verdad también dentro de esto que está en medio, una gran mentira, un déficit público muy difícil de poder sobrellevar. Es tan simple. Cuando una familia empieza a decir a comprar, consumir, puede aparentar de que estamos bien, que hay riqueza, pero solo estamos consumiendo y empezamos a endeudarnos. Cuando sacamos cosas como o invertimos en algo que no nos va a generar rentabilidad, nos vamos volviendo pobres en lugar de acumular riqueza. ¿Por qué? Porque va a ser insostenible los pagos. ¿Qué es el déficit público? Se ha gastado mucho, es muy alto al día de hoy. Se ha transferido, ha crecido la economía en parte por esta estrategia que se ha seguido, pero hay una preocupación cómo sostener ese déficit público. Una de las formas, aumentar los impuestos o aumentar la base tributaria o, o con más deuda, seguir con la más deuda para poder cubrir compromisos que ya se tienen. Esto es algo muy importante. Otra cosa que me preocupa entre estas dos verdades que los malos gobiernos hicieron y con las cosas buenas que hizo el gobierno y que hay que tener mucho cuidado, es la cuestión de las reformas judiciales y también de la Guardia Nacional. No quiero decir y sumarme que está totalmente mal, pero hay algo importante que tenemos que observar. Al, al, a la defensa nacional, que son muy respetables, se le está dando mucho poder en dinero, sumado a esto, al poder con más elementos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hay detrás de todas estas dos verdades? ¿Qué hay realmente detrás? Y lo vuelvo a repetir. La defensa nacional, mucho dinero, están haciendo obras. ¿Cómo se le está dando mucho dinero? Obras y personas que han trabajado, dice, los militares están haciendo mucho dinero. Dos, se le está dando más elementos, más poder con la Guardia Nacional. Tres, el Poder Judicial es otra situación que entre la gran verdad va a ser algo muy complejo elegir muchos jueces, magistrados en una boleta. Si aún con un gobernador que elegimos, un diputado federal, un senador y un presidente de la República, cuando hay elecciones concurrentes, se nos complica y a veces votas por ni lo conoces, imagínate con más de 1,400 cargos que tienes que uno elegir, claro, por secciones, bájale mucho a esta cantidad. Es muy complejo. Es una crítica o una preocupación que puede surgir de estas reformas judiciales. Quiero puntualizar. eh, También se ha dicho y han explicado analistas que prácticamente nos están engañando. ¿Por qué puede ser? Hay que analizarlo. Yo no estoy afirmando que así sea, porque realmente los que van a poner, ¿quién hay mayoría en el Congreso de la Unión? Pues del partido en gobernante. Ellos van a proponer. Entonces, el ciudadano va a decir, hay elecciones, pero va a votar los que propuso la mayoría. Y al final, por tanto, pues uno va en la línea. Y es donde dice que se va a politizar el Poder Judicial, porque ya hay una cuestión de partidos.
no hay una carrera profesional o un servicio de carrera en el Poder Judicial. Entonces, son esos factores que hay que cuidar mucho. ¿Por qué? Porque se vuelve más complejo. Y para rematar con este tema en cuestiones de que el pueblo elige al Poder Judicial, no está mal, pero no somos un pueblo todavía que estamos suficientemente preparados porque lo hemos visto. Solo votó, si no me equivoco, creo que el 50% de la población o 52% de la población y los demás no votaron, aun cuando hicieron elecciones concurrentes. Y de esos 50-52%, en total fueron 36 millones de mexicanos que votaron por la continuidad, pero somos 100 millones de mexicanos. ¿Dónde estamos los demás? Entonces, cuando se elija un diputado federal, a un senador y que pasa por allá, es que se cree, le estamos pagando para que cuide de nuestros intereses, no para poder a ver qué dice el pueblo, elija el pueblo. Es como transferir esa responsabilidad cuando lo que debe asumir es el poder ejecutivo con la experiencia que tiene, con la capacidad, con los recursos que tiene, el poder legislativo. Por eso le encargamos, te pagamos para que tú selecciones al mejor, para que tú pongas los procesos, tú pongas las leyes, no para que lavarnos la mano y que el pueblo eligió. Es algo que en lo particular me preocupa mucho, que el pueblo, si el pueblo puede salvar al pueblo y realmente lo va a salvar si realmente entre estas dos grandes verdades hay una gran mentira, el pueblo, pero no queremos que sea como ha sido en años anteriores o en décadas pasadas, porque realmente quiero puntualizar esto. Si elegimos a presidente de la República, gobernadores, presidente municipal, legisladores, senadores, es porque ellos le estamos dando la responsabilidad que trabajen para nosotros, para que estudien las leyes. Y nosotros vamos a reflexionar y con nuestro voto damos y ratificamos nuestra confianza que le hemos dado. No al revés. No de si ya te elegimos, a ver, que el pueblo decida. Eso no estoy de acuerdo. Cerrando en algunos puntos importantes que quiero compartir en este video, reflexiones, es en la parte económica. En la parte económica que hay mucha preocupación. Es cierto, hay que dar a los pobres, pero no estamos siendo un país productivo. Estamos como retrocediendo. Ojalá confiemos que la nueva presidenta, y hay que apoyarla, y hay que tener esa determinación de hacerlo, de que sus líneas, y veo que ahí va, el segundo piso, vamos a confiar que sea la prosperidad de la nación, que sea las bases en educación, en ciencia, en tecnología, en seguridad pública, en salud, que tiene muchos problemas el sistema de salud. No podemos decir, no podemos creer todo lo que escuchamos, hay que observar lo que está pasando y muchos mexicanos nos estamos yendo por eso. Reflexión con respecto a lo que ha pasado. La publicidad, el marketing político juega un papel fundamental tanto en el gobierno como en los mercados. Tantas veces que uno dice o promociona o publica algo hasta que nuestro cerebro piense que es verdad. Es impresionante. Yo me dedico también a las bienes raíces, como se invierte mucha publicidad. He trabajado por una empresa de marketing y cómo se generan los cuestionarios, cómo se sacan las muestras, cómo busca la estrategia de marketing, cómo piensan los ciudadanos o los mexicanos o los consumidores para poder decirles lo que quieren escuchar. Y esa es una preocupación que tenemos que estar alertas. No escuchemos lo que queremos escuchar, sino que seamos subjetivos y veamos la realidad de lo que está pasando. Y la realidad es otra. Tal vez nos están apaciguando con todos los apoyos sociales que tenemos, sí, son buenos, necesarios, no digo que hay que quitarlos, pero hay una realidad mayor que esta. Hay que invertir más en educación, más en salud, más en seguridad pública. Hay que resolver los problemas de seguridad pública. Hay que resolver los problemas de crecimiento. Hay que resolver los problemas de falta de ahorro de los mexicanos. Hay que resolver los problemas de que los mexicanos tienen que volverse más inversionistas. Si no quieren emprender con una empresa, pero pueden aprender a invertir. Es lo que necesita la nación. Necesita darle una caña para que pesque. No necesitamos, y así lo decimos firme, no necesitamos que nos tiren el pescado o que nos maiceen. Nunca había entendido esa frase cuando nos maicean.
¿Qué es maicear? Nos tira maíz, estamos comiendo entretenido, picando el maíz, pero nos olvidamos que nosotros podemos encontrar el pescado por medio de las cañas. Y esas cañas es poner un escenario político, social, económico y de seguridad estable para que nosotros podamos generar nuestra propia riqueza. El gobierno nomás los empleamos, los necesitamos para poner escenarios de justicia, de seguridad, de leyes propias, de hecho de la propiedad privada, pero nosotros como familia tenemos la responsabilidad de generar la riqueza de la nación. Tenemos la responsabilidad de ahorrar, de trabajar, de invertir, de generar empresas prósperas o de ser empleados ejecutivos de alto nivel, con educación, con valores, con honestidad, con estrategia, con relaciones públicas. Todos estos aspectos son necesarios para nosotros. No necesitamos que nos tiren maíz, no necesitamos que nos tiren el pescado para entretenernos. Necesitamos estrategias que podamos nosotros tener para poder generar riqueza, para que esto sea la riqueza de las naciones. Y por último, reflexionen, ¿por qué siendo Estados Unidos se ha mantenido por muchos años como un gran imperio económico? Y recuerden un poco de la historia de Estados Unidos, que Estados Unidos está conformado por migrantes, está conformado por personas que fueron y buscaron un mundo mejor. Nosotros somos, muchos de acá somos, sí, fuimos conquistados hace unos siglos atrás, pero ¿por qué no hemos sido una potencia cuando tenemos todo para hacerlo? Cuando Estados Unidos llegó, sí, tuvo que liberarse también en ciertos aspectos, tuvo esclavitud, tiene su historia, pero los Estados Unidos de América es, ha sido una nación próspera, una gran potencia, es que todos tienen el sueño americano. ¿Por qué no tenemos el sueño mexicano? ¿Por qué no hemos hecho ese clic para poder? Porque parte de nuestra ADN, nuestra cultura, no nos tenemos desarraigado de que nos gusta que nos conquisten, que nos gusta tener caudillos, que nos gusta tener personas a quien seguir, que nos gusta, sí, hay que hacerlo, pero no hay que equivocarnos en temas económicos, políticos, sociales y también de seguridad. Sí nos gusta, pero tenemos que abrir los ojos y no permitir que nos engañen ciertas estrategias. Ahora, yo no critico, solo es una reflexión que uno tiene que tener y por uno mismo ver los indicadores. Ok, lo que nos dan un aspecto como comentario que veía en algunas personas que conocí con respecto a los programas sociales. Antes se les pedía a cambio de esos recursos que contribuyan o den algo a la sociedad, que hagan tareas en escuelas. Ahorita, según esa persona y a la que he platicado, no se les pide nada, se les da el dinero. Eso es algo muy peligroso que está generando y acostumbrados a tragar maíz, a picar maíz, a picar maíz. Ahí no nos pide nada. Peligro. Tenemos que aprender que todo tiene un precio y que el dinero que recibimos tenemos que regresarlo. Se nos da para que generemos más, no solo para consumir, para salir de la pobreza, no para estar sentados comiendo, sino para que poder apalancarnos y salir de la pobreza en que estamos y poder aspirar a cosas mejores. Esta es una reflexión que dejo y, y que les invito a que hagamos, que veamos con una visión prospecta. Es cierto, una gran verdad, malos gobiernos, otra gran verdad, programas sociales, pero puede haber una gran mentira, la forma en que se nos está conduciendo y retrocediendo décadas atrás cuando fuimos conquistados, cuando fuimos engañados también por partidos mayoritarios que gobernaban y que tenían mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Hay que tener cuidado de regresar a esto. No estoy afirmando que hemos regresado de manera precisa y concreta. Hay señales y lo estamos viendo que está ya. Ya hay mayorías, pero los resultados hay que evitarlo. También quiero invitarlos a que en esa gran mentira que esperemos que no sea así, es que nosotros solo podemos realmente, como dice el presidente que salió y como dijo también, que más bien no creo que no, si no me equivoco, no es su frase de él, que solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo nosotros podemos salvar al pueblo y con una acción contundente de cada familia. No nos dejemos llevar
por lo que escuchamos, por el marketing político, por la publicidad. Tenemos que despertar, porque realmente hay promesas para esta nación. Aprovechemos lo que se nos da, impulsemos nuestra vida, seamos congruentes y, y crezcamos por el lado de la oferta agregada, o sea, por la producción, por el ahorro, por la inversión. Por ese lado debemos crecer, no por el lado de la demanda agregada, que es el consumismo, que es solo dejarle a la inversión pública por obras públicas como el Tren Maya, como aeropuertos, y estimula el crecimiento, sí, porque genera empleos, pero también vamos a ir por el lado de la oferta. Te saluda Antonio Segovia, espero que si logro publicar esto, sea con el verdadero, los que me conocen, no tengo mala intención, sino tengo el deseo como economista, como ciudadano y como amor a mi país, porque así lo he demostrado en las cosas que he hecho. Cuando pude despertar y dije, y vale la redundancia, no por hacer publicidad, pero un programa que yo lo he comentado, que hacía uno de los presidentes de la República, Carlos Sané de Gortari, que se llamaba Encuentro de la Juventud. Ahí desperté y vi, tenía 16 años, cuando vi toda la juventud y él los convocaba y este presidente invitaba a motivadores, a artistas, deportistas de todo el país y también de Centroamérica, Estados Unidos. Allí nació el deseo de poder hacer algo por mí, por mi país, por mi familia. Ahí nació. Entonces desperté y dije, tiene que ser a los que me conocen y mis acciones, siempre me he dirigido por un bien común, ya sea de mi familia o a quien sirvo. En este caso también he sido responsable de finanzas públicas municipales, también he estado a nivel estatal y me dije, no ha sido fácil, pero me he dirigido con congruencia a mis principios cristianos, a mis principios como economista, a mis principios morales. Lo que realmente es sólido y consistente se ve y se nota y no hay rencor, no hay golpes con palmaditas o guantes blancos, sino que vamos directo a lo que tenemos que hacer. No criticamos, no justificamos, no ofendemos, no dividimos, sino que vamos directo y sí ponemos en orden a las personas que tenemos que poner en orden y sí las alineamos. Les saluda, gracias, éxito. Empecemos un nuevo sexenio con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho trabajo. No olvidemos trabajar duro, ahorrar mucho, invertir mucho y hacer prósperas nuestros negocios, nuestros empleos, hacer próspero nuestra familia. Nos vemos pronto. Bye.